Saludos amigos y bienvenido una vez más a tu programa preferido del lado del pueblo. Primero que todo yo quiero darle las gracias porque los capítulos anteriores han sido todo un éxito y hemos logrado nuestro objetivo, que es básicamente llevarle la información a ustedes digerida, de que ustedes puedan entender, de que ustedes puedan disfrutarse esta conversación que siempre realizamos, pero con una sola visión, y es estar del lado del pueblo. Hoy le traigo otro tema sumamente importante que para mí tiene mucho significado, y es la pobreza infantil en Puerto Rico. Muchas de las veces nosotros como familia, como sociedad, vivimos en el día a día, pero no le echamos un vistazo o no le prestamos atención a quienes nos rodean. Estamos viviendo problemáticas sociales bien impactantes, que pueden limitar la educación, el desarrollo, pero sobre todo también hasta muchas de las veces el comportamiento familiar y el comportamiento individual de muchas de nuestras generaciones. Y el factor principal, lamentablemente, es la pobreza. Pero la pobreza no es limitación. Siempre yo he dicho y pongo como testimonio mi historia. Yo provengo de residencial público, de una familia pobre, de escasos recursos, pero afortunadamente esa fue mi inspiración para hoy estar donde estoy, con unos éxitos afortunadamente profesionales grandísimos, pero también con una visión desarrollada. No fue la pobreza un escalón, un obstáculo para mí para poder desarrollarme, pero para esto tuvo que haber pasado un sinnúmero de factores que hoy vamos a discutir con un experto, con una experta que nos acompaña, y aprovecho para presentar a Sara Vázquez, quien es la directora ejecutiva del Instituto del Desarrollo de la Juventud en Puerto Rico. Sara, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, José? Gracias por la invitación. Gracias a ti por decir presente, porque yo estaba diciendo y hablábamos tras cámara, antes de comenzar nuestro programa, la pobreza realmente es una limitación en Puerto Rico, es una realidad. Ustedes lo viven. Claro que sí, los datos nos revelan que 5 de cada 10 niños en Puerto Rico vive bajo pobreza. Así que usted imagínese que cuando usted camina por la calle, ¿verdad? Cuando vas caminando por la calle te das cuenta que, ve haciendo el número, de cada 10 niños, 5 de ellos viven en pobreza. Y muchas veces escuchamos a mucha gente decir, en Puerto Rico no hay pobreza, los centros comerciales están llenos. La pobreza tiene múltiples dimensiones. La pobreza luce como un plato de comida que no se sirvió en la mesa, como cuando ir a la góndola y tener que seleccionar el producto con menor valor nutricional, porque simplemente el que tiene buen valor nutricional cuesta un poco más y necesitamos rendir esos fondos. La pobreza luce como cuando un niño, cuando llega a su casa, no necesariamente se concentra en completar sus asignaciones o simplemente jugar, sino más bien escucha las historias de este mes no pago la luz o pago el agua. Y ahí es donde tú entiendes, ¿verdad? Uno empieza a entender y uno empieza a internalizar la realidad del caso de que viven 5 de cada 10 niños en el país, en el que cuando llegan a su casa, ¿verdad? No están en su pleno desarrollo, no tienen acceso a las oportunidades que les permitan prosperar, ¿verdad? En su desarrollo y en un futuro, porque simplemente viven en un hogar con estresores que particularmente los alimenta la pobreza. Que realmente para las personas que nos están viendo, esto no es algo que no tengamos en conocimiento. Porque muchas de las veces, muchas familias, yo estoy seguro que con los altos costos, con la inflación que estamos teniendo, con los retos sociales que a veces nos estamos enfrentando, esa adicción está presente. Yo he pasado por eso. Yo he pasado cuando, en efecto, y cuando usted lo mencionó, voy a la góndola y yo digo, bueno, yo debería coger esto, pero el presupuesto me da hasta esto. O muchas de las veces, este mes pago este bill y luego entonces pago este, aunque se me atrase, pero voy abonando poquito y poquito. ¿Realmente hay un panorama preocupante por la pobreza infantil en Puerto Rico? Sí lo hay. Cuando tú ves que, ¿verdad?, sobre el 50% de los niños crecen bajo los niveles de pobreza, realmente es sumamente preocupante, porque si queremos, ¿verdad?,
seguir impulsando el desarrollo económico en Puerto Rico, el desarrollo social en Puerto Rico, la movilidad económica, tenemos que pensar en la familia como un eje de desarrollo económico. ¿Cómo nosotros logramos impactar a las familias en la medida en la que las logramos conectar con un buen empleo? Removemos las barreras que les permiten, ¿verdad?, de insertarse al trabajo o simplemente poder tener más horas de trabajo, ¿verdad? Porque muchas veces escuchamos decir, no, porque el pobre es pobre porque quiere o porque no trabaja. 72,000 familias en Puerto Rico que trabajan viven bajo los niveles de pobreza. Así que usted ponga eso en contexto de cómo, ¿verdad?, una persona que se levanta todos los días, prende el carro, busca el tapón, se monta en la guagua, hace diferentes cosas y aún así tiene que estar haciendo de tripas corazones para llegar a fin de mes. Así es como luce la pobreza, ¿verdad?, en Puerto Rico. Es importante que entendamos las dimensiones. Muchas veces tenemos la pobreza a nuestro alrededor y no nos damos cuenta. Y esa es la manera más sencilla. Mucha gente busca también, ¿verdad?, cuando nos buscan hablarnos de un problema, es no me hables de esto, porque ya tengo demasiados problemas, pero en la medida en la que enfoquemos, ¿verdad?, y tengamos un enfoque claro en que este es el problema que hay que solucionar. Y si solucionamos la pobreza infantil, solucionamos muchos de los otros problemas, claro, ¿verdad?, que nos afectan como país. Desde el Instituto del Desarrollo de la Juventud, José, traemos el problema con los datos, traemos el problema con investigación, pero una cosa bien particular es que traemos a la mesa las soluciones. Importante. Esto es un problema sistémico, pero es un problema que tiene solución. Y hacemos el llamado a los sectores y hacemos el llamado a los sectores desde ese sentido de qué es lo que puede hacer cada componente, porque en las pasadas semanas hemos escuchado noticias muy negativas que incluyen a los jóvenes, que incluyen niñez, y que incluyen a sus familias. Y muchas veces decimos, no, porque en el núcleo del hogar tiene que pasar esto. No son problemas que se resuelven de manera individual. A estas familias les fallamos todos los días cuando no atendemos el problema de la pobreza infantil. Y me parece sumamente interesante porque sí existen unos factores que quisiéramos desarrollar, ¿verdad?, sobre ello. ¿Qué factores pudiesen estar contribuyendo al incremento de la pobreza infantil en Puerto Rico? Pero a base de sus estudios, a base de las estadísticas del instituto, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad para reducir la tasa a nivel de pobreza en Puerto Rico? Claro que sí, mira, factores que inciden, ¿verdad?, en que la pobreza infantil sea tan terca, así lo llamamos, ¿verdad?, es terco, es el asunto de, obviamente, el alto costo de vida y los retos que enfrentan las familias a la hora de conectar con un empleo o con un empleo de calidad, como le queremos llamar. De las tres principales barreras que enfrentan las familias está el acceso a un cuido. El acceso a un cuido, presentan barreras, ¿verdad?, de transportación y presentan barreras también de salario que les permita, ¿verdad?, llegar a fin de mes. Muchos de ellos nos expresan al final del día, cuando saco el cálculo, el cuido para mí va a tener un costo que realmente supera a lo mejor lo que yo me pueda ganar en la semana en el empleo que yo pueda conseguir en mi pueblo. Y en Puerto Rico también hay desiertos de cuido, que es que hay pueblos que simplemente no tienen cuido y muchos padres y madres te dicen, me tengo que mover de municipio para entonces poder llevar a un niño un cuido. Sí sabemos que hay políticas públicas, ¿verdad?, que ya se están impulsando y que responden a la hoja de ruta del Instituto del Desarrollo de la Juventud, que es poder, ¿verdad?, lograr que más familias tengan acceso a cuidado infantil para cuando esa familia, esa mamá o ese papá esté en el trabajo, no esté pensando qué voy a hacer con mi niño, lo tengo que ir a buscar, y más allá de eso, el cuidado extendido después de la escuela. Las escuelas en Puerto Rico son de 8 a 3, eso lo sabemos, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos cuando mamá y papá tienen un trabajo de 8 a 5? O de 9 a 6 y tienen esos horarios, ¿verdad?, para poder cumplir con una jornada completa. Yo siempre traigo el ejemplo, ¿verdad?, que cuando nosotros nos criábamos teníamos una abuela, un abuelo, que era el que nos buscaba a la escuela, nos llevaba, nos traía, y nuestros papás podían estar tranquilos a la hora de ¿verdad?, poder trabajar y poder traer el sustento al hogar. Sin embargo, ese contexto familiar ha cambiado. Las abuelas y los abuelos hoy en día trabajan. O simplemente la fragmentación de la familia en busca de oportunidades que se han tenido que ir de Puerto Rico para, ¿verdad?, poder seguir logrando esa movilidad económica ascendente. Así que si tú me dices qué podemos hacer y esa pregunta, podemos hacer varias cosas claves. Tenemos una hoja de ruta que se compone de sobre 10 políticas públicas en las que buscamos hacer que el trabajo pague
a través de créditos contributivos para las familias con menores. Por primera vez, el instituto está presentando una política pública que es el crédito por menor dependiente local, que estaría enfocado en esas familias ¿verdad? Con menores en su etapa temprana, para apoyar ese ingreso al trabajo. Está también el crédito por trabajo, que lo estamos impulsando, y también estamos haciendo una evaluación de lo que le llamamos la caída abrupta de beneficios, como una familia cuando se inserta al empleo, ¿verdad? Pierde de golpe y porrazo algunos de sus beneficios, y más allá de eso queremos que las familias también puedan entender que no necesariamente en todos los programas bajo el sistema de protección social funciona de la misma manera, no necesariamente porque entres al empleo eso va a afectar, ¿verdad?, el beneficio que estés recibiendo. Pero es bien importante lo que mencionas, porque cuando uno habla de pobreza, uno piensa rápido en una casa deteriorada, en una persona sin vehículo, en una persona sin alimento. Uno se va a ese panorama que sí es existente y es reflejo de pobreza, pero la pobreza existe también dentro de estas personas que se hacen llamar adineradas. Porque como usted mencionaba, es el determinar qué pago, qué no pago, qué elijo, qué no elijo y cómo distribuyo mi dinero sin que me afecte. Porque es un estigma realmente eso que se dice, la pobreza es solamente el que no tiene dónde vivir. En efecto, sí, y te voy a traer una anécdota bien interesante sobre eso. El Instituto del Desarrollo de la Juventud estuvo haciendo una reunión, ¿verdad?, en una comunidad, y estaban hablando del tema, y en ese momento una líder comunitaria, una mamá dijo, anda, yo vivo bajo pobreza, porque nos han hecho creer por muchos años que si tú comes, tienes un techo deteriorado o no, un techo sobre tu cabeza, y te puedes levantar al otro día, no eres pobre. O no vives bajo pobreza, ¿verdad? Porque la pobreza es una circunstancia, no la asociamos directamente a la persona, que no vive sobre los niveles de pobreza. Por eso mencionaba antes la parte de las dimensiones, está la pobreza extrema, ¿verdad? Lo que hablabas y mencionabas del asunto de la pobreza extrema, que está más palpable, es más vigente. Exacto. Ahora bien, están los niveles de pobreza en los que aún así hay una limitación de acceso grave y que podemos resolverla. Nosotros entendemos, la urgencia la vemos más desde la perspectiva de que tenemos las soluciones ante nosotros. Las soluciones están en la mesa y lo podemos impulsar. Así que básicamente por eso es que nosotros hacemos ese llamado a la urgencia y decimos, no busquemos soluciones simples para un problema complejo. Cada hogar es diferente. Correcto. ¿Verdad? A nivel en cada municipio, José, la pobreza luce diferente. Y desde esa perspectiva es importante que la gente entienda que no porque, ¿verdad?, tienes un techo sobre tu cabeza y no porque, ¿verdad?, la familia pues a lo mejor tiene más o menos una alimentación en la que puede responder hasta fin de mes, no necesariamente esa familia está por encima, ¿verdad?, del nivel de pobreza o está en una situación que le permita tener acceso y que sus niños se desarrollen en su pleno potencial. Y es bien importante entender esas dimensiones, pero es natural que lo pensemos de esta manera porque toda la vida es un concepto que nos los han hecho creer de esa manera. Claro. Hablas de las dimensiones, hablas de que no todos los niveles de pobreza son iguales y que en Puerto Rico también puede estar distribuido por toda la isla. Al regreso vamos a estar hablando de cuáles son esos municipios con el mayor índice de pobreza y alguna otra anécdota que se haya vivido, palpado el instituto aquí en Puerto Rico con esta problemática de pobreza infantil. Claro que sí. Así que ustedes, amigos, no se vayan porque regresamos en breve.
Saludos amigos, y aquí de regreso con Sara Vázquez, directora ejecutiva del Instituto del Desarrollo de la Juventud de Puerto Rico. Y hemos tenido una conversación muy interesante y creo que muy beneficiosa para el pueblo de Puerto Rico. Y estábamos hablando sobre los índices de pobreza, que no toda proyección de pobreza es igual, que hay muchas escalas diferentes de pobreza, pero también queríamos hablar un poquito de la distribución y dónde se identifica el mayor incidente o la mayor tasa, debe ser lo correcto, la mayor tasa de pobreza infantil en Puerto Rico. ¿Se refleja solamente en una zona del país o es un poco diverso alrededor de la isla? Pues mira, la representación en términos de la mayor cantidad de menores, ¿verdad?, por municipio viviendo bajo pobreza infantil es bien interesante porque está bastante distribuida. El Instituto del Desarrollo de la Juventud trabaja un documento que lo ha trabajado por cerca de 12 años que se llama el Índice de Bienestar de la Niñez y Juventud, en la que retratamos, ¿verdad?, y revelamos cómo se encuentran la niñez y juventud a nivel municipal. Retratamos los 78 municipios y un poco aquí voy a ir a los datos para que mi equipo de datos cuando vea este video sepa que los llevamos ahí con toda la certeza. Un poco para presentarte el retrato, el municipio con el mayor índice de pobreza es Vieques, con el 88% de su niñez viviendo bajo pobreza. 88%. 88%. Entonces, cuando uno analiza esto y uno reconoce que históricamente siempre los medios han resaltado los retos que enfrentan las familias viequenses, ¿verdad?, para tener acceso a lo básico, alimentación, salud, claro, educación y demás, pues obviamente se ve reflejado en los datos y los datos lo confirman. Después le sigue Adjuntas con un 80%. Le sigue Comerío con un 75%, después Guánica con un 75% también y Mayagüez con un 73%. Mayagüez, que es la Sultana del Oeste, que todo el mundo lo ve como la ciudad desarrollada. Exacto. Tiene un 75% de sus niños bajo nivel de pobreza. Y cuando uno lo ve desde esa perspectiva, es como mencionábamos las dimensiones. No generalicemos. Cuando vemos a los niños, ¿verdad?, y a la juventud en la calle, no sabemos los retos, ¿verdad?, y las conversaciones difíciles que se están teniendo en esos hogares. Así que ahí el llamado también, José, es a empatizar con quienes día a día sobreviven a las condiciones que la pobreza provoca. Y eso era lo que le iba a mencionar, porque hay muchos reflejos. Uno no tiene que decir soy pobre. Uno no tiene que estar por la calle diciendo soy pobre, pero hay unos indicadores, precisamente en la niñez y la juventud, porque sí es concreto, es cierto de que en las escuelas siempre existe un poquito de competencia. Es como si llegan estos estudiantes que afortunadamente son pudientes a enfrentarse con múltiples factores que puedan ser diferentes entre ellos. Puede existir el bullying por pobreza también. Claro. Pueden existir muchas circunstancias que cohíba a esta persona que está viviendo bajo el nivel de pobreza a poder proyectarse a una mejor sociedad o a un mejor futuro simplemente porque es pobre. ¿Cómo podemos sacar a esta juventud, o cómo estos padres también pueden sacar, ¿verdad?, que nos están viendo, pueden sacar estas energías, estas fuerzas para proyectarse en un mejor mañana? Mira, más bien ahí yo diría que el asunto de la limitación y los retos que se enfrentan como familia, sin duda alguna, limita la capacidad muchas veces de los niños y jóvenes a soñar. Algo que puede, ¿verdad?, parecer bien simple y más allá de soñar, a creer que pueden lograr diferentes cosas. Hablábamos ¿verdad?, tras cámara, como tú mencionabas, teníamos una conversación bien profunda acerca de, ¿verdad?, como cuando tienes que pensar en lo básico y como cuando tienes que estar pensando en cómo llego el día de mañana, realmente pierdes de perspectiva el poder soñar y poder pensarte a futuro y pensar en grande. Si bien es cierto que niños que viven bajo nivel de pobreza hoy van a poder lograr grandes cosas, sí van a presentar unas barreras mucho más grandes de los niños que pueden vivir en hogares con seguridad económica. Y más allá de eso, reconocemos y sabemos que cuando tú tienes un buen plato de comida en tu mesa, cuando realmente tienes a papá
y a mamá con una certeza de que pueden, ¿verdad?, acceder a alimentación saludable, pueden, ¿verdad?, tener un techo sobre su cabeza y demás, ese menor se va a desarrollar con unas oportunidades que un menor que a lo mejor ese día por la tarde, en vez de llegar a hacer sus asignaciones, pues su mamá no ha llegado porque a lo mejor o está trabajando o está escuchando conversaciones ¿verdad? Que provocan ese estrés del manejo del día a día. Y se puede notar también en términos de cómo se da su desarrollo educativo. Cuando vamos a las pruebas, ¿verdad?, que reciben los menores en las escuelas, los menores que viven por encima del nivel de pobreza o que tienen o reflejan unos ingresos más altos en su hogar salen mejor. Y eso implica el contexto, muchas veces el entorno, también, porque muchas veces hablamos de necesitamos buena educación. Sí, eso es real, necesitamos buena educación, pero la buena educación tiene que ir bajo un acompañamiento que también se le dé a la familia. Muchas veces, ¿verdad?, los niños que viven en pobreza hoy, de seguro sus papás y sus abuelos también crecieron bajo el nivel de pobreza. Así que desde el instituto por eso impulsamos lo que se llama el modelo de 2 generaciones, y es impactamos al niño, pero también tenemos que impactar a la familia, desde el reconocimiento que muchas veces esos padres y buen encargados no han logrado sus metas porque simplemente tuvieron que enfocarse en lo mismo que estábamos hablando, cómo llego a fin de mes, cómo sobrevivo, cómo llego mañana. Así que un poco se está impulsando ese modelo de 2 generaciones, en el gobierno se está trabajando también de cerca con esto y hemos estado colaborando con ellos desde la perspectiva de cómo también impactamos a mamá y a papá o al encargado del menor, para que cuando ese menor llegue a la casa, todo el mundo en la casa esté en la misma, ¿verdad?, esté en la misma línea de cómo vamos a cambiar nuestras circunstancias. Esa parte de la educación, que yo entiendo que la educación ahora mismo es la herramienta necesaria y prioritaria para erradicar todas las crisis sociales que estamos enfrentando en Puerto Rico, pero qué fuerte debe ser un estudiante querer echar hacia adelante, querer aprender, querer a desarrollarse. Pero ¿quién se desarrolla con hambre? ¿Quién se desarrolla con la preocupación de que voy a comer, de cuando yo llegue a casa no tengo luz, cuando yo llegue a casa no tengo las comodidades quizás necesarias? Y no son comodidades de lujo, son las comodidades principales para poder uno subsistir en bienestar. ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad? ¿Qué podemos hacer o qué puede hacer también nuestros líderes de hoy para poder reducir esta tasa de pobreza? Mira, yo creo que el llamado principal es no hacerse de la vista larga. Muchas veces cuando mencionamos el tema de pobreza decimos, en pobreza se vive en este país o en este otro país y no necesariamente en Puerto Rico. Por eso es importante entender las dimensiones de la pobreza. Como bien tú dices, la educación en todos los aspectos es la herramienta número 1, pero cuando el estómago, ¿verdad? El estómago suena, no necesariamente, ¿verdad? Y cuando hay hambre, no necesariamente el niño, la niña y el joven pueda aprender, ¿verdad?, y desarrollar su máximo potencial. Yo te diría que desde el gobierno nosotros estamos abiertos, siempre desde el instituto somos unos colaboradores activos para impulsar la hoja de ruta para reducir la pobreza. Tenemos se llama nuestra agenda porque literalmente la queremos convertir y estamos buscando convertirla en la agenda de todos. Así que hay una parte que puede hacer el gobierno. Hay una parte que puede hacer el sector privado desde la perspectiva de entender a su empleomanía y de saber cuáles son los retos que enfrentan y cómo las pueden apoyar desde esa perspectiva, porque al final del día, como bien, ¿verdad?, estábamos conversando, si una mamá o una papá o encargado no tiene el estresor de que tiene que salir a buscar a su hijo, vamos a tener una fuerza laboral mucho mejor desarrollada. Desde el tercer sector, mano a mano, estamos trabajando, ¿verdad?, para que esas familias puedan recibir los servicios necesarios. Así que básicamente yo te diría que esto es un componente en el que cada sector de la sociedad debe intervenir. Esto no es un problema que es individual, esto no es un problema que es de quien lo vive, esto no es un problema que lo resuelva el gobierno, esto no es un problema que lo resuelva el tercer sector, esto no es un problema que se resuelve únicamente con que los patronos a lo mejor revisen sus escalas salariales. Esto tiene que ser que todos de la mano, literalmente, caminemos, impulsemos nuestra agenda para que realmente las familias se puedan ver, apoyadas, quienes se fueron puedan regresar, porque eso es algo que nosotros desde el instituto lo pensamos todos los días. Yo creo que si tú le preguntas a un puertorriqueño o puertorriqueña que se haya ido de Puerto Rico, ¿te fuiste porque querías? No te va a decir que sí.
Te va a decir que no hay día en el que haya pasado, ¿verdad? Y yo hago esta pregunta habitualmente con quien conozco que está afuera y va a decir, no hay momento en el que yo no añore regresar. Así que lo que queremos es que quienes están aquí puedan recibir las oportunidades necesarias para prosperar, ¿verdad? Y poder lograr su movilidad económica, y quienes se fueron vean la oportunidad de regresar. Y para esto todos los sectores tienen que trabajar de la mano. Esto es un problema demasiado grande. No podemos seguir impulsando soluciones simples. Es un problema sistémico que se arregla de raíz con políticas públicas y programas intencionados para impactar a la familia. Y viables, porque muchas de las veces nuestros líderes impulsan políticas públicas que suenan bonitos, pero hay que palpar de primera mano la problemática, hay que conocerla, hay que saber, hay que dirigir una ruta viable. Claro. Y esto te lo comento porque como líder comunitario de la montaña, de mi amado pueblo Maricao, yo siempre llevo a mi tierra bien presente, he podido palpar la frustración de muchas familias pobres. Pobres no porque ellas quieran, porque ¿quién quiere ser pobre? Nadie. Si no es por los obstáculos, las limitaciones para llegar a las herramientas necesarias para poder fortalecerse. Yo siento que siempre yo lo he palpado, lo hemos trabajado por lo menos en mi pueblo para poder minimizar esta tasa, pero se hizo pública en el huracán María, cuando el país completo se unió a llevar suministros y cuando llegaban a la montaña pensaban que iban a tocar puertas y no había puertas para tocar. Porque muchas personas la puerta es un toldo. Un toldo, quiero decir, un plástico. Esto también se vive en el centro de la isla y como usted mencionaba, de seguro en Vieques y Culebra, siendo la tasa de pobreza infantil más alta, estas necesidades se viven. ¿Y cuántos estudiantes, cuántos jóvenes solamente tienen el alimento de educación? El alimento del Departamento de Educación en el comedor escolar para subsistir. Sí, me parece bien interesante y quiero abundar un poco más sobre lo que tú mencionaste, la palabra viable. Desde el Instituto del Desarrollo de la Juventud trabajamos con políticas públicas y programas basados en evidencia. Ya están probados y se han probado en otras jurisdicciones de Estados Unidos, ¿verdad? Y en otros países que funcionan. Por eso mismo. Y nosotros, una cosa que hacemos bien interesante, como mencionabas, el asunto de, mira, en Maricao se vive diferente a como se vive en Vieques, en Culebra y demás, es que como parte de nuestras investigaciones nosotros nos lanzamos a la calle a escuchar las necesidades de la gente. Y basado en las necesidades de la gente, nosotros miramos los datos y ahí es que decimos, lo que nos revelan las familias van acorde con lo que nos revelan los datos. Y basado en esta combinación, ¿verdad?, de investigación cualitativa y cuantitativa, es que nosotros determinamos la hoja de ruta para establecer las soluciones. Porque esa va a ser el componente importante, porque siempre lo traen sobre la mesa. ¿Cuán viable es esto? Son basadas en evidencia, son viables porque ya las están ejecutando en otras jurisdicciones y otros países en los que podemos ver que funcionan y que realmente lo podemos atender. Y como bien tú mencionas, es bien interesante porque yo siempre digo, ¿por qué la gente sigue mencionando ese refrán? ¿Por qué la gente no se pregunta un día pensando, ¿realmente alguien se levanta por la mañana y dice, ay, qué bueno que vivo bajo pobreza, quiero seguir en esta situación? Yo no me, o sea, nadie debe levantarse pensando, yo me voy a quedar viviendo bajo unas condiciones de precariedad y de pobreza. Exactamente. Nadie se levanta en la mañana pensando eso, sino más bien volvemos. Es los mismos retos, el mismo contexto, las mismas dificultades que enfrenta para poder conectar con oportunidades reales. Yo creo que todos los que hemos podido superar la pobreza en un momento dado de nuestras vidas, hemos tenido esa oportunidad en la que decimos, este fue el momento que provocó un detente en mi situación complicada, este fue el momento en el que alguien me dijo que las cosas podían ser de manera diferente, este fue el momento en el que conecté con una oportunidad que lo cambió todo. Pues realmente nosotros como sociedad tenemos que estar presentes de que 5 de cada 10 niños necesitan enfrentar ese momento y necesitan encontrarse, y esa familia encontrarse con ese momento en el que realmente conecten con una oportunidad que cambie sus vidas. Y es posible, es viable, son soluciones basadas en evidencia y que los datos revelan que son las necesarias. Yo primero te agradezco por el trabajo que hacen en el instituto. Gracias. Te agradezco por estar disponible para
para educar, para llevar el mensaje. Pero también yo quiero aprovechar este momento para reconocer a todas estas familias. A las familias de mi pueblo de Maricao, reconocerlo, lo llevo con el alma. Pero también ese reflejo de muchas familias en el centro de la isla, a nivel de Puerto Rico, Vieques, Culebra. Hay que reconocer el esfuerzo porque vivir en pobreza es el mayor reto de vida. Levantarse a diario y querer ser mejor cada día, obtener más, pero que no lleguen los servicios, que no lleguen las oportunidades, que no lleguen esa mano amiga para poder alcanzar lo que uno quiere, es bien fuerte. Pero con espacios como este, vamos a llevar el mensaje, con espacios como este vamos a fortalecer las comunidades y vamos a luchar juntos, líderes, políticos, organizaciones, institutos, todos los entes importantes para poder erradicar la pobreza en Puerto Rico. Así que te agradezco, gracias por lo que hacen y ustedes amigos no se vayan porque regresamos con más. Bueno amigos, y de seguro este programa para ustedes ha sido sumamente impactante, porque simplemente Sara, con ese dato que tú me acabas de decir y nos acabas de compartir, que 5 de cada 10 niños en Puerto Rico viven bajo el nivel de pobreza, sin duda alguna es preocupante, es alarmante, y eso nos lleva también a nosotros a tomar acción inmediata y poder también movernos un poco más rápido, porque a veces dice, sí, la pobreza lo vamos trabajando, pero 5 de cada 10 en un abrir y cerrar de ojos aumenta a 8 de cada 10. Así que, para concluir, Sara, ¿qué mensaje, verdad, tú puedes llevarles a la familia, a Puerto Rico, desde el instituto, con toda esa labor incalculable, encomiable que ustedes están realizando? ¿Cómo podemos cerrar esta conversación de la pobreza infantil en Puerto Rico? Claro que sí. Primero que todo, José, gracias por el espacio y gracias por la sensibilidad y gracias por visibilizar, ¿verdad?, lo que viven miles de familias en Puerto Rico a diario. Necesitamos más espacios como este en las que podamos profundizar y hablar, ¿verdad?, sin tanta limitación de tiempo sobre los retos que enfrentan las familias y cómo lo podemos atender. Te felicito. Gracias. Porque no todo el mundo habla sobre el tema con la sensibilidad que lo has hecho conmigo hoy. Y a las familias realmente que sepan que en el Instituto del Desarrollo de la Juventud tienen al aliado número 1 que va a seguir abogando por ustedes, que va a seguir luchando para que cada vez se remuevan más barreras de las que enfrentan día a día para poder superar la situación en pobreza en la que viven. Realmente lo que nos mueve y la misión que nos mueve es que cada niño, niña y joven en Puerto Rico tenga acceso a las oportunidades que les permitan prosperar en su país, que se puedan quedar en Puerto Rico, que se eduquen aquí y que realmente se vean creciendo en el país que los vio nacer. Así que el Instituto del Desarrollo de la Juventud va a seguir incansablemente hasta lograr que esa meta, ¿verdad?, esté ahí, que sigamos bajando ese índice de pobreza infantil en Puerto Rico. Te agradezco, Sara. Nuevamente te doy las gracias por el trabajo que hacen, por decir presente, y quiero que sepas que este espacio del lado del pueblo siempre va a estar disponible para compartir información, traer proyectos y ver si podemos trabajar en colaboración para darle continuidad a este tema y que las personas puedan crear esa sensibilidad que necesitamos como sociedad para poder mejorar como país. Así que gracias. Gracias a ti. A ustedes, amigos, como siempre les digo, esto ha sido un tema que le afecta a todos. Es un tema que, aunque no vivas en estos niveles de pobreza, deberíamos estar conscientes.
porque quizás la persona que está al lado de nosotros tiene estos problemas de pobreza. Yo, como les mencioné, provengo de residencial público, provengo de la educación pública del país, vengo del municipio de Maricao, que todos conocen, es un municipio de escasos recursos, limitados en servicios, limitados también a accesibilidad a servicios, porque muchas de las veces las políticas públicas, los proyectos, todos estos servicios que se viven en el área metropolitana no llegan al pueblo de Maricao, a los pueblos de la montaña, y muchas de las veces lo que necesitamos es que nos toquen la puerta, que nos lleven esa accesibilidad a las escuelas, a las comunidades, para poder conocer un mundo lleno de oportunidades. Yo les digo a ustedes, familias que quizás están viviendo bajo la tasa de nivel de pobreza, que si yo pude llegar a donde yo he llegado y salir de la pobreza en Maricao, ustedes también pueden. Existen programas, existen familias, háblenlo, es importante que lo hablen, que puedan llevar el mensaje, pero también sobre todo que no se cansen de buscar la oportunidad perfecta para poder alcanzar el éxito. Aquí desde el lado del pueblo siempre vamos a estar trayendo estas problemáticas sociales, también temas de interés, pero sobre todo vamos a comenzar a crear estas alianzas para un bien común, para juntos poder llevar un mensaje, pero a su vez también poder crear proyectos que podamos erradicar las crisis que vivimos como país. Así que gracias a todos una vez más por haber compartido y disfrutado este espacio. Le pido que compartan este programa para que otras personas también puedan beneficiarse de la información que nos dieron hoy aquí nuestra experta Sara. Y será hasta la próxima. Señores, Jugando Pelota Dura se fortalece en el mundo digital. Y ahora que transmitimos solo por YouTube, miles y miles de personas se unen de lunes a viernes para ver nuestro contenido. Este canal está lleno de contenido de valor para que juntos nos eduquemos, informemos y entretengamos. Suscríbete al canal, activa la campana y únete a las miles de personas diarias que nos sintonizan por YouTube.